Muy buenas noches, mis queridos hermanos, y gracias nuevamente por conectarse a nuestra serie de estudios titulada El Gran Conflicto. Nosotros esperamos que esta transmisión los encuentre a ustedes con bien, con salud y bajo todas las bendiciones que Dios nos puede dar. Y aún entre los grandes desafíos de la vida, porque ahorita estamos pasando grandes problemas. Ustedes conocen lo que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes están pasando. Entre esos problemas, yo espero que cada uno de ustedes esté depositando su fe plenamente en Cristo Jesús, porque eso es lo mejor que nosotros podemos hacer en estos momentos. A mis queridos hermanos y amigos, nosotros hoy entramos a nuestro quinto estudio en esta serie, estudio número 5. Y hasta el momento, nosotros hemos establecido grandes fundamentos bíblicos importantes acerca de esta gran controversia entre el bien y el mal. Y en particular, en el estudio pasado, nosotros estuvimos analizando el registro bíblico de cómo el pecado entró a nuestro mundo. ¿Cómo es que nosotros como seres humanos le abrimos la puerta a este conflicto, a que entrara este problema tan grande que afecta a todo el universo? Y en ese último estudio, nosotros vimos cómo el mundo antes del pecado era un mundo deseable, era un mundo atractivo, lleno de deleites y placeres para el ser humano, un mundo hecho perfectamente para que el hombre, para que la mujer florecieran en ese ambiente. Ahora, a través de la primera tentación, nosotros vimos cómo Adán y Eva aceptan las propuestas de la serpiente e intentan, por aceptar esas propuestas, ¿verdad? Y escuchar la voz de la serpiente, ellos intentan quitar a Dios de ese primer lugar que a Él le corresponde, de ese lugar supremo que a Él le corresponde. Recuérdense, Dios es el creador de toda la creación. Dios es el creador, es lo que decimos, ¿verdad? Y de ahí salieron dos consecuencias graves de tratar de remover a Dios como creador de su lugar supremo. Salen dos consecuencias que nosotros analizamos hace 2 semanas en el último estudio. Primeramente, nosotros vimos cómo toda la naturaleza se desestabiliza porque el orden que Dios había establecido es corrompido por el pecado. Y segundo, vimos cómo el ser humano le da el supremo lugar a las ideas de la serpiente, entrando de cierta manera en un conflicto abierto contra Dios. Ya no está con Dios, ahora está contra Dios. Y nosotros leímos un texto importante, algo que Jesús menciona en Juan capítulo 12, versículo 31, cuando él menciona de que hay efectivamente un príncipe de este mundo y no se estaba refiriendo a sí mismo. En Juan 12:31 la Biblia dice, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. La serpiente antigua, el diablo, encuentra hogar entre los seres humanos, porque la tendencia de ellos en escuchar la voz de la serpiente, en caer en esa tentación, es seguir sus ideas sobre la voluntad de Dios, seguir a la filosofía del diablo, a que la manera de vivir como Dios lo había establecido. Y obviamente todos tenemos que decidir si las ideas de la serpiente reinarán supremas en nuestra vida o si la voluntad de Dios nos guiará en cada uno de nuestros caminos, ¿verdad? En cada paso que nosotros vamos a tomar. Ese es el dilema que cada uno tenemos que enfrentar en este gran conflicto, de acuerdo a Génesis capítulo 3. Pero hoy nosotros pausamos esta historia del gran conflicto, esta meta historia, esta meta narrativa del gran conflicto, para contestar una pregunta que es sumamente importante y una pregunta que a veces muy poco se hace en nuestras iglesias y en los estudios que nosotros escuchamos. Y hoy la pregunta que queremos hacer es la siguiente: ¿quién es esta serpiente? Que encontramos en Génesis capítulo 3. Cambio la pregunta. Mejor esto es lo que nosotros vamos a preguntar en esta noche. De acuerdo a la Biblia, ¿quién es Satanás? ¿Quién es Satanás?
Y ese es el título de nuestro estudio de esta noche. Y queremos entrar rápidamente en él. Pero antes, vamos a hacer lo que acostumbramos siempre. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la bendición de Dios al leer su palabra. Así que yo les invito que donde sea que estén, con quien sea que estén en este momento, que inclinen su rostro conmigo y vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos estar aquí presentes a través de este medio para estudiar tu palabra, para poder seguir aprendiendo de las grandes verdades que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es nuestro deseo en esta noche de que cada uno de nosotros presentes, sea los que están viendo en vivo, los que los verán después, que cada uno de nosotros podamos escuchar tu palabra, escuchar tu voz en la palabra. Y no solo aprender, pero sino comenzar a pensar cuál es nuestro papel en todo esto, cómo es que vamos a combatir a un enemigo tan fuerte, cuál es el paso, el camino hacia la victoria. Pido una bendición sobre mis hermanos en esta noche, pero más que nada de que en este momento tú puedas bendecir nuestro estudio, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos hacia la verdad y que nuestro enfoque al fin siempre sea Cristo Jesús. Te agradecemos por estar con nosotros. Bendícenos en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tal vez lo primero que se nos viene a la mente cuando enfrentamos un tema como el de esta noche es si nosotros debiéramos abundar en la persona de Satanás, si deberíamos de estudiar este tema del todo. Ahora, generalmente nosotros leemos la Biblia en búsqueda de Dios, obviamente, de su persona, de su carácter, de sus obras en nuestro mundo, de cómo es que Dios va a obrar en mi vida, en tu vida. Pero muy pocas veces nosotros leemos la Biblia buscando una comprensión del enemigo, de Satanás. Ahora, de ninguna manera nosotros queremos darle atención especial a Satanás. Y cuando digo especial, estoy hablando de la atención típica que nosotros le daríamos a Dios. Nuestro punto no es acercarnos a Satanás en carácter o personalidad, ese no es el punto. Pero sí creo que es sabio saber lo que la Biblia dice acerca del enemigo, porque conocer un poco del enemigo es muy ventajoso para nosotros, especialmente cuando estamos en lucha contra tal enemigo. Dios mismo, de cierta manera, inculcó esta idea en su pueblo hace muchísimo tiempo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba allí en las fronteras de la tierra de Canaán, a punto de entrar, eventualmente no entran porque no tienen fe en Dios. Pero si ustedes se recuerdan, en ese entonces, cuando Moisés todavía estaba vivo, Dios mandó a Moisés a enviar a 12 espías a reconocer la tierra. Ahora, esta es la tierra de los enemigos, ¿verdad? Porque ellos aún no habían conquistado esta tierra. Y cuando Moisés le da las instrucciones a estos 12 espías, yo quiero que usted note lo que la Biblia dice acerca de eso. Y vamos a ir aquí a nuestra Biblia rápidamente. Y vamos a leer en Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículos 17 en adelante. Números capítulo 13, versículo 17. Y noten lo que la Biblia dice aquí. Dice, aquí lo están viendo, siempre les invito a que busquen en sus Biblias también. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 19, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Ahora, usted va a notar, ¿verdad?, que en los propósitos de los espías o en la misión de los espías, el punto no solo era confirmar lo bueno que había en la tierra, encontramos eso, ¿verdad? Dice el texto, observar la tierra como es, ¿verdad? Si es efectivamente fuerte o débil, si poco numeroso, perdón, aquí habla del pueblo, ¿verdad? Pero cómo son las ciudades, cómo son los campamentos, cómo son las fortalezas, las
partes fortificadas de los otros pueblos. Todo eso va incluido en la misión de estos 12 espías. Es decir, no solo confirmar cómo es la tierra, pero también observar cómo es el enemigo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que antes de entrar a la tierra prometida, Dios tiene que mandar 12 espías, hermanos? Porque antes de entrar a una batalla contra algún enemigo, lo lógico, lo obvio es que nosotros conozcamos algo de ese enemigo. La preparación depende bastante de lo que sabemos del enemigo si es que vamos a entrar en lucha contra ese enemigo. Ahora, en el caso de Satanás, nosotros debemos reconocer que Dios lo conoce desde sus inicios. Usted no necesita espías para ir ahí a presentarse y aprender de Satanás. No es necesario hacer eso. Pero definitivamente, cuando nosotros comenzamos a observar el enemigo, ¿verdad? Hay que reconocer que Dios lo sabe todo y Él es el que nos va a revelar las cosas acerca del enemigo. Nosotros no vamos a saber todo lo que hay que saber de este enemigo poderoso, pero Dios sí lo conoce. Y por tanto nosotros dependemos de lo que Dios mismo ha revelado en su palabra acerca de su enemigo principal en este gran conflicto. Y nosotros nos vamos a tratar de apegar solamente a lo que podemos sacar del texto de la Biblia. Ahora miren, yo sé que como adventistas del séptimo día tenemos el consejo de Elena de White y que en sus escritos ella revela otras cosas del enemigo que son importantes. Y yo no descarto eso. Creo que eso es importante. Pero nosotros nos vamos a pegar a la Biblia, a lo que la Biblia dice. Ya que al fin, aún los escritos de Elena de White dependen de las escrituras. Dependen de lo que la Biblia tiene que decir de todas esas cosas. Así que esto también, si nos apegamos a la Biblia, nos va a ayudar o nos va a permitir a poder compartir estas verdades mejor, más fácilmente con cualquier otra persona, sin importar la denominación. ¿Okay? Usted va a poder sacar estas cosas de la Biblia y explicar por qué usted cree de cierta manera del enemigo. Ahora, de todos modos, la Biblia enseña una buena cantidad de cosas acerca de este enemigo. Y es más, nosotros vamos a tener que dividir nuestro estudio en dos partes, a la línea de testamentos, ¿verdad? Vamos a ver lo que la Biblia dice de este tema en el Antiguo Testamento y también lo que la Biblia dice de este mismo tema en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a usar mínimo versículos del Nuevo Testamento enfocándonos en el Antiguo Testamento y lo que esa parte de la Biblia dice de Satanás. Por tanto, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar este tema para comprender mejor el enemigo, para prepararnos mejor en esta batalla espiritual y para poder comunicar con otros lo que la Biblia dice acerca de este gran enemigo. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro fin. Así que regresemos a nuestra pregunta original. ¿Quién es Satanás? Ahora, para comenzar a contestar esta pregunta, primeramente nosotros tenemos que salirnos un poco de la manera como leemos nuestras Biblias en español y aprender un poco de la distinción que la misma Biblia dice con este nombre, pero no en español, sino en hebreo. Ahora, Satanás en el hebreo viene de la palabra Satán, que puede ser usado tanto como verbo o como nombre común, o como nombre propio o un título específico. Ahora, en forma literal, Satán sencillamente quiere decir adversario o oponente. Y un adversario es generalmente una persona contraria, ¿verdad? Es alguien que está contra alguien, alguien que, o algo que está en contra de alguien, un enemigo, básicamente. Y obviamente, oponente es algo o alguien que se opone, ¿verdad? Que impide que esta persona tenga progreso o que algo tenga progreso, llegue a su fin o lo que sea, ¿verdad? Pero la idea de oponente es que se impide o que está en contra de algo o alguien también. Entonces, en el Antiguo Testamento, el término Satán se ha usado para describir a seres humanos que
funcionan como adversarios o oponentes de algo o alguien. Si tenemos algún enemigo, si tenemos algún adversario, el Antiguo Testamento no tiene ningún problema con identificar a esa persona con la palabra Satán. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 29, cuando Aquis y David unen sus fuerzas militares por un momento. Este es un periodo medio raro en la vida de David, ¿verdad? Pero al fin, ¿verdad? Es lo que él tenía que hacer por asuntos de Saúl y lo que Saúl le quería hacer a él mismo. El término Satán se usa en este instante. Y en 1 Samuel 29, los filisteos se molestan con Aquis porque él había traído a David a acompañarlos en una campaña militar. Y yo quiero que ustedes noten lo que ellos dicen en 1 Samuel capítulo 29, versículo 4. Y vamos ahí de nuevo a nuestras Biblias, en 1 Samuel capítulo 29, versículo 4, ¿verdad? Entonces dice aquí el texto: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, este es contra Aquis, y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Ahora, usted va a notar que en ninguna parte aquí leemos en español la palabra Satán, pero en hebreo aquí está presente la palabra Satán. Cuando aquí la Biblia menciona enemigo, esa palabra traducida enemigo, que él se nos vuelva enemigo, que él se nos vuelva adversario, oponente, en hebreo es la palabra Satán, ¿verdad? La palabra enemigo en este texto, como ustedes lo ven subrayado ahí en sus pantallas, es el término, es la palabra Satán en hebreo. Así que la Biblia en español literalmente traduce a Satán como enemigo en este instante, pero no perdamos de vista que lo que dice ahí es que, cuidado, David se nos vuelve un Satán, que se nos vuelve un adversario, que se nos vuelva un enemigo. También nosotros podemos ver el uso de Satán de esta misma manera durante el reinado del rey Salomón, especialmente en este momento cuando él comienza a dejar los caminos de Dios, a apartarse de los caminos de Dios. Si nosotros vamos y buscamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 14, el texto literalmente comienza diciendo: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ahora usted va a notar nuevamente, ¿verdad? Ahí tenemos la palabra adversario, se los pongo ahí en medio de la pantalla, adversario. Esa palabra adversario nuevamente en hebreo es la palabra Satán, es decir, nuestras Biblias en español traducen la palabra Satán aquí como adversario, es decir, Jehová suscitó un Satán a Salomón, un adversario, un enemigo, un oponente. ¿Por qué? Porque el rey Salomón no estaba haciendo las cosas que él tenía que estar haciendo. Ahora, en los Salmos, nosotros también vemos el uso de Satán de esta manera, como adversario, como oponente a los seres humanos. En particular, nosotros lo podemos ver en algunos textos de los libros de Salmo. Vamos a leer algunos textos, por ejemplo, Salmo 38, 20, ¿verdad? Aquí el salmista está escribiendo y noten lo que él dice, ¿verdad? Él dice: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Ahora ustedes van a notar aquí nuevamente que la palabra contrarios, ahí está, la palabra contrarios es efectivamente en hebreo la palabra Satán. Entonces aquí diría: los que pagan mal por bien me son Satán por seguir yo lo bueno. Es decir, me son contrarios por seguir lo bueno. Podemos ver esto similar en lo que se escribe en Salmo 71, el versículo 13. ¿Okay? Este es Salmo 71, 71, versículo 13. Dice la Biblia, ¿verdad? Sean avergonzados, perezcan los adversarios. Ahí está la palabra, ¿verdad? Adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mal me buscan. Y nuevamente ahí tenemos la palabra adversarios. Ahí usted lo está viendo subrayado en sus Biblias. Y ahí nuevamente, en hebreo diría: sean avergonzados, perezcan los Satán. ¿Okay? Perezcan los adversarios, los enemigos, los oponentes, los que están contrarios a mí.
Y de repente en un mismo salmo usted va a encontrar ese uso de esa palabra varias veces, ¿verdad? Entre todo lo que el salmo está diciendo. Si nosotros, por ejemplo, vemos el Salmo 109, ¿ok? Aquí encontramos múltiples usos de la palabra Satán y siempre en esta idea de un ser humano o de seres humanos que están oponiéndose, en este caso, al salmista. Noten lo que dice Salmo 109, versículo 4. Salmo 109, versículo 4, lo tenemos ahí en medio. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, ¿verdad? Entonces aquí están, adversarios. Nuevamente, ¿cuál es la palabra en hebreo? Usted ya sabe, ya está captando esto. La palabra es Satán. Y un poquito más adelante en este mismo salmo, en el versículo 20, dice, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y los que hablan mal contra mi alma. Y curiosamente, aquí la palabra calumnian, los que me calumnian, la palabra aquí que se usa nuevamente es Satán. Entonces aquí en español, la palabra Satán que se está usando en el mismo salmo, ¿verdad? Pero ahora tiene un diferente sentido, que es alguien que está echando mentiras de otra persona. Ahora, también nosotros podemos ver el término Satán y cómo la Biblia puede usar ese término, no solo para describirlo a ciertos seres humanos que están en contra de nosotros, enemigos, adversarios del pueblo de Dios o en este caso del salmista, pero a veces la Biblia usa la palabra Satán para describir a un ser angelical. Ahora, no me confunda aquí, yo no estoy hablando de demonios y tampoco estoy hablando de Satanás, pero nosotros vemos claramente en la historia del profeta Balaam, en Números capítulo 22, cómo Dios manda un adversario a Balaam. ¿Cómo es que Dios manda un ángel que se opone a Balaam? Y vamos a leer esto nuevamente en Números capítulo 22, versículo 22. ¿Ok? Números capítulo 22, versículo 22. Y miren lo que dice. Dice, y la ira de Dios se encendió porque Balaam iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, por Satán suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Ahora, si usted nota claramente en este texto, aquí tenemos, ¿verdad? Esta idea de un adversario, de alguien o de un ser que se opone. Pero claramente en este texto, este ser no es un demonio, no es Satanás, un ángel caído. Más bien, nosotros leemos la palabra Satán aquí para describir a este ángel, específicamente el ángel de Jehová, como lo dice la Biblia. Y lo que la Biblia está haciendo es que está presentando la palabra Satán como una descripción de la función de este ángel. Es decir, la función de este ángel era oponerse a Balaam, era de ser adversario, de estar en contra del camino de Balaam en este caso. Así que claramente, cuando nosotros comenzamos a ver estos registros de la Biblia, claramente, el Antiguo Testamento usa la palabra Satán primeramente como un verbo o como un nombre común o descriptivo, ¿verdad? Es básicamente, literalmente, un adversario, oponente, enemigo. Eso es lo que quiere decir Satán en el Antiguo Testamento. Pero bíblicamente, Satán puede ser usado como nombre propio también, como nombre formal, como la identificación de un ser específico. Y esta manera de usar la palabra Satán se encuentra en 3 lugares solamente. ¿Okay? Usted no va a encontrar esto en muchos lugares, pero hay 3 lugares donde nosotros sabemos que la Biblia está presentando Satán como alguien específico, no como adversarios o oponentes, sino un ser diferente. Y estos 3 lugares son Primera de Crónicas 21, Job capítulo 1 y 2 y Zacarías capítulo 3. Ahora, en estos 3 lugares, ustedes notarán que no se habla de adversario o oponente, por lo menos en nuestras Biblias, en español,
como algo general. Más bien la palabra Satán se traduce formalmente como Satanás. Es decir, usted no va a encontrar en nuestras Biblias en español, en estas traducciones, que va a decir adversario, enemigo, oponente. Más bien aquí va a decir literalmente Satanás en español. Así es como se traducen estas palabras. Y de paso, este es el nombre que nosotros estamos más familiarizados, ¿verdad? Conocemos este nombre, lo usamos bastante, este nombre. Y esto en parte tiene que ver con el uso de un artículo definido o determinado. En otras palabras, en vez de sencillamente decir Satán, la Biblia dice el Satán en hebreo, ¿verdad? O en hebreo esto sería Hasatán. En Job capítulo 1 y 2 y Zacarías capítulo 3, nosotros encontramos la palabra Hasatán, es decir, el Satán. Ahí está en esos textos. Ahora, Primera de Crónicas 21 no nos menciona este artículo definido, pero de todos modos, como lo vamos a ver en un momento, el contexto nos da a entender lo mismo, que se está hablando de un ser específico, se está hablando de uno, no de muchos, no de adversarios, no algo que se le puede aplicar a cualquier persona. No, ahí se está hablando específicamente de Satanás. Ahora, pasemos por un momento para reconocer que en este punto los eruditos de la Biblia no están completamente de acuerdo. Y nosotros hoy no vamos a solucionar ese problema, ¿verdad? Pero hay bastante discusión acerca del significado de Hasatán o el Satán, como lo entenderíamos nosotros. En particular se argumenta si es realmente una referencia a un nombre propio o es sencillamente un título. Es alguien que tiene el título de el adversario, pero no un nombre de alguien como nosotros lo hacemos al decir Satanás. Pero como nosotros vamos a ver en el próximo estudio, la Biblia hace referencia a Satanás como un nombre propio y no como un título. Y nosotros, ¿verdad? Lo vamos a interpretar de esta manera. No es un título, no estamos hablando de alguien que tiene el título de el Satán, sino es que es un nombre literal, ¿verdad? De este ser. Ahora, sin perdernos mucho en la gramática y en el hebreo, el punto es que que los textos que estamos leyendo, este uso de Satanás o de Satán en estos textos que nosotros apenas mencionamos, son importantes porque nos hablan específicamente de un gran enemigo. El Satán en estos textos no es un ser humano o un ángel que se opone a Balaam, por ejemplo. En estos casos, nosotros vemos un enemigo específico, enemigo de Dios y del mismo ser humano. Yo quiero que nosotros comencemos con Primera de Crónicas 21, que es el más corto de todos los textos que vamos a leer hoy o que nos falta por leer hoy. Y es el único de los tres donde no se usa el artículo definitivo. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 y 2. Y vamos a ir a nuestras Biblias ahí rápidamente. De nuevo, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. ¿Ok? Perdón. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ustedes van a notar en sus Biblias que inmediatamente el texto comienza hablando de Satanás, aunque en el hebreo va a decir Hasatán, pero ustedes van a notar cómo comienza la Biblia. Dice el versículo 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces, yo quiero que usted note, ¿verdad?, que aquí, aunque la Biblia dice Hasatán, no se traduce como el Satán, sino en nuestra Biblia se traduce como Satanás, ¿verdad? Y literalmente aquí en Primera Crónicas no se dice Hasatán, sino solamente dice Satán. Pero lo traducimos Satanás porque se habla de este acto de levantarse en este texto, ¿verdad? Y inmediatamente nosotros vemos cómo este personaje se levanta contra Israel, dice el texto, se opone a Israel y lo hace incitando a David a hacer un censo
del pueblo, ¿verdad? Él viene y comienza a incitar a David a que comience a contar por lo menos los hombres de guerra. Ahora, a primera vista, no hay nada malo en hacer un censo. Es más, en la Biblia encontramos censos en el pasado, a cuentas, ¿verdad?, de cuántas personas habían en el pueblo. Pero el texto nos indica que era algo que Dios no quería que sucediera. Y es más, en el siguiente texto, Joab cuestiona los motivos de David, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo está motivando a él? Y llama el censo pecado. Primera de Crónicas 21:3, regresamos aquí rápidamente al texto, ¿ok? Ustedes notan, aquí la Biblia dice, y dijo Joab, este es el siguiente versículo, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿Son todos estos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Y efectivamente, si nosotros leemos un poquito más adelante, ustedes notan que a Joab está diciendo que esto claramente va a ser pecado a Israel, así que David no debería hacer eso. Pero el versículo 7 nos dice a nosotros que asimismo dice, esto desagradó a Dios y él hirió a Israel. Así que, de acuerdo a este texto, Primera de Crónicas 21, Satán incita a David, se levanta contra Israel. Satán, en este caso, es literalmente un ser, ¿verdad?, que se está oponiendo tanto al pueblo y está incitando al rey David. Y lo está incitando, si ustedes notan, a David, no tanto a contar al pueblo, sino el fin de contar al pueblo o inducirlo a eso es para cometer un pecado, específicamente para desagradar a Dios. Eso es lo que el Satán quiere hacer en este instante. Y en este primer instante, donde nosotros nos encontramos específicamente con Satanás, nosotros vemos que este enemigo trata de incitar al pueblo, en este caso David, a rebelarse contra Dios, a cometer pecado que a Dios no le agrada. Ahora, este relato es muy interesante porque se repite en 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel, capítulo 24. Y vamos a hacer lo siguiente aquí rápidamente para que ustedes noten la diferencia. Vamos a abrir otra Biblia aquí, ¿verdad? Y vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Porque esto definitivamente es una distinción muy interesante que sucede aunque se está hablando del mismo tema, ¿verdad? Se está hablando del mismo asunto. Noten que en Primera de Crónicas 21, versículo 1, la Biblia dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero en 2 Samuel, capítulo 24, el versículo 1, dice el texto, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese. Ahora, en primer lugar, usted va a notar, volvió a encenderse la ira de Jehová, es básicamente lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Que esto desagradó a Dios. Entonces se está hablando del mismo evento, se está hablando de ese mismo censo. La diferencia es que aquí en 1 Crónicas 21 se dice que es Satanás que se levanta contra Israel e incita a David. Y aquí se habla de Jehová contra Israel e incita a David. Ahora, miren, esto presenta algunas excusas para algunos, ¿verdad? Espero que lo estén viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero algunas toman esto como una contradicción bíblica, ¿verdad? Donde en un texto dice una cosa, pero en otro texto, ¿verdad? Dice otra cosa. En Primera de Crónicas 21 se habla de Satanás, pero en 2 de Samuel, hablando del mismo evento, dice que es a Jehová el que está incitando a David. Pero realmente esta contradicción no es nada nuevo para nosotros, especialmente para el lector de la Biblia. No es. Especialmente para nosotros que ya hemos estudiado el libro de Job. Recordemos por un momento el libro de Job. Vamos a regresar a esto en unos minutos. Pero Dios permite que Satanás ataque a Job. Y aunque Satanás es el que está actuando, la pregunta que queda
en el libro de Job es por qué Dios le está haciendo esto a Job. Ahora, Satanás es el que le hizo todas esas cosas, pero con el sencillo hecho de que Dios da permiso, entonces hay cierta responsabilidad que le cae a Dios en una situación así. A Satanás ahí está haciendo la vida imposible, pero hay que reconocer que Dios está permitiendo. Y obviamente su voluntad tiene un plan que va más allá de lo que nosotros estamos viendo. Pero el libro de Job nos ilustra que uno pregunta, bueno, Dios está haciendo todo esto contra Job. Y la respuesta es, no, él dio permiso, es Satanás el que hace estas cosas. Dios nunca nos haría daño de esa manera, pero sí permite que seamos atacados, especialmente en este gran conflicto. Ahora, yo creo que algo similar encontramos en estos textos cuando vemos en un versículo decir que Satanás es el que incita a David y el otro es Jehová. Y a mí me gusta cómo pone esta situación E.H. Merrill, ¿verdad? Que lo explica de esta manera. Él dice, esto no es una contradicción, ya que el Señor simplemente había permitido que Satanás indujera a David a un curso de acción inadecuado, para que Israel pudiera ser castigado y David pudiera ser instruido. Esto es similar al hecho de que el Señor permitiera que Satanás molestara a Job y que permitiera que un espíritu maligno atormentara a Saulo. Pero en fin, ¿verdad? El punto de esto no es tanto la comparación entre estos dos textos, y eso puede ser otro estudio, otro tema en otro día, pero el fin es que David fue inducido por Satanás a contar al pueblo. Claro, Dios da permiso de estas cosas, pero David va e induce al pueblo a contar y efectivamente induce al pueblo también a cometer pecado. David es incitado por Satán, ¿ok? Y aprendemos entonces que una de las funciones principales de Satán, de Satanás, es de inducir a los siervos de Dios, de incitar a los siervos de Dios a hacer cosas que desagradan a Dios. Yo creo que este es un punto importante, hermanos, porque no sé cuál es la idea que tú tienes del enemigo, no sé qué es lo que tú piensas que el enemigo hace en tu vida, pero más que nada lo que el enemigo quiere hacer es llevarte al pecado. Él quiere incitar a que te rebeles contra Dios. Además, Juan viene y le dice a David, ¿verdad? Hey, esto es pecado, ¿por qué es que quieres hacer esto? Y David de todos modos lo hace. Y esto llega a causar grandes problemas en el pueblo de Israel. Así que aprendemos básicamente que Satán en Primera Crónicas 21 es este ser que incita a pecar, que incita a rebelarse en contra de las cosas de Dios. Ahora, las acciones de Satanás yo creo que son un poquito más claras cuando nosotros vemos los últimos dos ejemplos. Recuérdense que habíamos dicho que se menciona 3 veces Satanás en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 21, pero ahora tenemos 2 más, Job capítulo 1 y 2 y también Zacarías capítulo 3. Y aquí el hebreo, en comparación a Primera de Crónicas, aquí sí el hebreo definitivamente contiene el artículo definido. Y en estos textos se mira la frase Hasatán. En Primera de Crónicas 21 solo se mira Satán, pero en estos textos vemos Hasatán. Y es en referencia a Satanás. Ahora, en la historia de Job, una historia que nosotros ya hemos visto, nosotros vemos que Satanás es representado como un ser independiente y específico. Aquí no está hablando de grandes adversarios o un grupo de personas que toma el papel de Satanás. No, aquí está hablando de una figura principal en Job capítulo 1. Y yo creo que es bueno leerlo, ¿verdad? Así que vamos a regresar aquí a nuestras Biblias rápidamente, ¿verdad? Y vamos a ver lo que la Biblia dice aquí en Job capítulo 1, versículo 6. Ahora, ya la introducción en este entonces se ha dado en los versículos anteriores, ¿verdad? Pero cuando llegamos al versículo 6, noten lo que la Biblia dice. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Vino también Satanás, ¿verdad? Así es como lo dice la Biblia. Hasatán lo dice en hebreo.
Y dijo Jehová a Satanás, este es el versículo 7, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora yo quiero que usted note un par de cosas importantes que salen de este texto que usted está viendo en su pantalla, ¿ok? Am, Salen un par de cosas, o una serie de cosas, de puntos importantes que tenemos que reconocer en este caso. Y estos puntos son los siguientes. Primeramente, que esta escena sucede en el cielo. ¿Por qué? Porque Jehová le pregunta a Satanás de dónde vienes y cuál es la respuesta de Satanás de rodear la tierra y de andar por ella. Si Satanás viene de la tierra, esta escena tiene que suceder en el cielo, ya que es el único lugar de la tierra que la Biblia menciona. Por tanto, Satanás en algún momento tuvo acceso directo al cielo, por lo menos acceso directo a Dios. Y como ningún hombre, recuerden esto, ningún hombre puede estar en la presencia de Dios fácilmente, de repente muere el hombre si está en la presencia de Dios, Satanás no puede ser un hombre, tiene que ser un ser celestial. Pero en segundo lugar, también usted va a notar que hay una distinción entre los hijos de Dios y Satanás. Los hijos de Dios tienen que ser, si lo pensamos bien, ¿verdad? Los hijos de Dios tienen que ser a lo mínimo ángeles o algún ser no terrestre, porque de nuevo, Satanás viene de la tierra, estos hijos de Dios no están en la tierra en ese momento. Y nosotros deducimos de que ellos tienen que ser ángeles, mínimo, en parte por lo que Job dice y en parte por lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a leer estos textos porque yo creo que es importante, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que trabaja esto. De nuevo, ¿quiénes son efectivamente estos hijos de Dios? Entonces, si nosotros vamos a Job 38:7, hay un texto interesante que habla nuevamente de los hijos de Dios en el mismo libro. Y dice el texto, versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, leamos un poquito de contexto porque esto no tiene mucho sentido si no lo leemos, ¿verdad? Si usted nota, comenzando con el versículo 4, dice, ¿dónde estabas tú? Dios le pregunta a Job cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas en sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted note, porque esto es importante, ¿verdad? Que aquí Dios está hablando del momento cuando Él estaba fundando la tierra. Hermanos, en este momento no hay ser humano, la tierra no existe. El ser humano viene hasta el sexto día de creación, que significa que todo lo otro ha pasado antes de que llegue el ser humano. La formación de la tierra, la fundación de la tierra. Entonces, antes de Adán y Eva. Pero cuando Dios está haciendo todas estas obras de creación, si ningún ser humano está presente todavía, entonces estos hijos de Dios no pueden ser un ser humano. Tienen que ser un ser extraterrestre, es decir, fuera de este mundo. Mínimo un ángel o algún otro ser de algún otro lugar que Dios tiene. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 también nos da esta idea. De paso, antes que se me olvide, aquí en el versículo 7, tratando de ahí ponerlo en el centro, usted va a notar, ¿verdad?, de que tenemos aquí vemos la forma poética en el hebreo, ¿verdad? Tenemos un orden quiástico aquí, un quiasma. Entonces, pero noten, esto es importante, ¿verdad? Cuando alababan y se regocijaban, dice el texto, ¿verdad? Es más, lo vamos a poner en color para que ustedes capten el quiasma que nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, aquí dice, cuando alababan todas las estrellas, y aquí tenemos, y se regocijaban todos. Y aquí estamos dividiendo el texto, ¿verdad? Tenemos a las estrellas del alba, y aquí nosotros tenemos los hijos de Dios. Ahora, entonces usted va a notar que aquí se está conectando este concepto de las estrellas del alba con los hijos
de Dios. Se está hablando del mismo grupo, pero en orden poética se repite solo de diferente manera, tanto que las estrellas del alba y los hijos de Dios son el mismo grupo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo que nos dice Apocalipsis 12 acerca de esto también, ¿verdad? Ustedes se recuerdan en Apocalipsis 12, cuando se nos habla de las primeras señales en Apocalipsis 12, nosotros leemos de estas estrellas nuevamente, Apocalipsis capítulo 12, que es lo que dice el texto. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Este es Apocalipsis 12:3. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Lo que nos importa aquí es esto, ¿verdad? Que este dragón arroja a las estrellas del cielo. Ahora, esto no sucedió literalmente, tenemos que reconocer esto, ¿verdad? Esto no fue un acto literal que el dragón literalmente se llevó un tercio de las estrellas del cielo. El lenguaje es simbólico aquí, y esas estrellas representan algo, y su representación, o lo que estas estrellas representan, de acuerdo al libro mismo de Apocalipsis, son los ángeles. Si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, que es lo que dice la Biblia, dice el misterio, vamos a bajarlo aquí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y si los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, en el libro de Apocalipsis, las estrellas representan ángeles, ¿verdad? Las estrellas representan ángeles. Y en Job, nuevamente, es más, vamos a buscarlo aquí solo para tener buena comparación. En Job, ok, aquí estamos, Job capítulo 38, ¿verdad? De nuevo, aquí el versículo 20 se habla de, aquí está, ¿verdad? Las 7 estrellas son los ángeles, ¿verdad? Y entonces aquí en Job 38, ¿verdad? Lo que nosotros estamos leyendo acerca de Job 38, versículo 7, ahí está, ¿verdad? Es este problema de que si las estrellas son ángeles, entonces sabemos que las estrellas de Job 38, 7 también deben de ser ángeles. Estos hijos de Dios tienen que, por mínimo, ser ángeles. En otras palabras, de acuerdo a el libro de Apocalipsis, estas estrellas representan ángeles. En Job, estas estrellas también son conocidas como los hijos de Dios, que estaban presentes antes de la creación de este mundo. Pero de acuerdo a Job 1 y 2, Satanás tiene acceso a estos ángeles o estos seres no terrestres, pero no es considerado como uno de ellos. En otras palabras, como ser celestial, Satanás es considerado un ser caído, ya diferente a estos hijos de Dios en el cielo. Y recordemos, o tal vez repasemos, las acciones de Satanás en Job, que confirman que él es un ser caído. Lo primero que sabemos es que a Satanás no le agrada la manera de gobernar de Dios. Segundo, sabemos que Satanás es el que específicamente le hace la vida imposible a Job, todo con el fin de que Job maldiga a Jehová y se aparte de los caminos de Dios. Y finalmente, en Job, nosotros vemos que Satanás es el único que se opone a Dios entre todos los hijos de Dios. Es decir, Satanás es la figura principal en la rebelión contra Dios. Así que, nuevamente, cuando nosotros vemos el texto de Job y vemos la función de Satanás, este no es tanto un título, este es un ser. Es un ser que realmente no tiene lugar en el cielo, que viene de rodear la tierra. Un ser que viene y reta a Dios, un ser que viene y le hace la vida imposible a Job y lo incita, de cierta manera, a pecar. Ahora, finalmente nosotros tenemos el caso de Zacarías 13 y aquí es el otro lugar donde nosotros encontramos este concepto de Hasatán, ¿verdad? O donde el Satán es usado en el hebreo. Y yo quiero que nosotros leamos este texto porque creo que es importante. Así que vamos a regresar aquí nuevamente a nuestras Biblias y vamos a buscar Zacarías capítulo
3, ¿verdad? Vamos a buscar a Zacarías capítulo 3. Y vamos a leer este texto, por si acaso no estamos familiarizados con él. Okay, Zacarías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y aquí está. Y Hasatán, es decir, y Satanás, estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, usted va a notar un poquito, es más, terminamos el versículo 5 porque creo que termina la historia. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora, en esta visión, Zacarías ve a Satanás principalmente como un acusador. Está en este caso acusando al sumo sacerdote, ¿verdad? Y vemos, ahí está su mano derecha extendida para acusarle. Ahora, el sumo sacerdote Josué obviamente está sucio porque dice, quitarle esas vestiduras viles. Él tiene puesto en ese momento vestiduras completamente sucias. Pero usted nota que a Satanás busca elevar las imperfecciones que se encuentran en la vestimenta de Josué. Está ahí para acusarlo, para apuntar a las cosas malas que hay en la vestimenta de Josué. Y en sí lo que está haciendo es presentando un caso de condenación ante Dios mismo. Ahora, Dios limpia la vestimenta de Josué en este caso, ¿verdad? Pero no antes que Satanás, el adversario y oponente, Hasatán, ¿verdad? Busca un resultado opuesto a lo que Dios está tratando de hacer. En otras palabras, Satanás no solo acusa al ser humano de sus pecados, pero Satanás también busca fines opuestos a los de Dios. Si Dios trata de perdonar, Satanás busca cómo acusar. Si Dios trata de limpiarnos, Satanás busca cómo mantenerte en lo sucio de la pecaminosidad. Todo lo que Dios hace, aquí encontramos a un adversario en todo significado de la palabra, alguien que se está oponiendo contrario a lo que Dios quiere. Y de paso, esto va mano en mano con lo que dice Apocalipsis 12, versículo 10, porque si usted va a Apocalipsis 12, 10, lo vamos a buscar aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Hablando del dragón, de este Satanás. Dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y noten, aquí está la frase, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que ahí está, ¿verdad? La misma Biblia nos confirma que Satanás es efectivamente el que acusa día y noche. El mismo dragón de Apocalipsis 12 es el mismo Satán, es el mismo Hasatán de Zacarías 3. Es el mismo que está presente en Job capítulo 1 y obviamente es el que está presente ahí en 1 Crónicas 21, incitando a David a rebelarse contra Dios. Así que, ¿qué entonces, después de todo esto, ¿verdad? ¿Qué entonces es lo que nosotros tenemos en la figura de Satanás de acuerdo con el Antiguo Testamento solamente? El estudio del Nuevo Testamento va a ser el próximo estudio, pero por lo menos lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la figura de Satanás? Bueno, primeramente, nosotros sabemos que Satán, por definición, es un adversario, es un oponente, es alguien que trabaja contrario a tu bienestar. Y esto se aplica tanto a Dios como al ser humano. En otras palabras, Satanás es el adversario de Dios
el gran oponente a sus caminos, pero también Satanás es el adversario del ser humano, el que se opone a nuestro bienestar y caminar con Dios. También sabemos que por definición Satanás es un calumniador, un mentiroso, alguien que en particular ha representado a Dios de manera equivocada y distorsionada. Y esto nosotros lo vimos la semana pasada en Génesis capítulo 3, cuando Satanás representa o proyecta una imagen de Dios como alguien mentiroso que no quería el bien de Adán y Adán y Eva se comieron esa mentira. En tercer lugar, de acuerdo a lo que hemos visto, sabemos que Satanás incita al ser humano a rebelarse contra Dios y contra su voluntad. No es suficiente oponerse a tu vida. Satanás también busca cómo que tú comiences a actuar de la manera como él actuaría, ¿verdad? Rebelándose contra Dios, haciendo lo que a ti te dé la gana y no lo que Dios quiere. Ahora, de nuevo, eso es claro en el caso de David en 1 Crónicas 21, pero también nosotros lo vemos en el Jardín del Edén, ¿verdad? O en el caso de Job. Y finalmente, nosotros hemos visto cómo Satanás es el gran acusador del ser humano. Satanás busca cómo condenarnos en nuestros pecados, busca cómo mantenernos sucio ante Dios. Él no quiere que tú seas limpio, él quiere que te mantengas en los problemas del pecado. Ahora, todo esto sirve para decir, o para concluir que en el Antiguo Testamento, Satanás es el gran enemigo de Dios. Es el gran enemigo de Dios, eso es claro. Y es un enemigo formidable. Y si estamos de parte de Dios, es nuestro gran enemigo también. Pero déjenme decirles, entendiendo todo lo que el Antiguo Testamento habla de Satán, reconociendo que la definición de la palabra Satán se le atribuye a Satanás. Por eso es que le dieron el nombre a Satán. Cada vez que nosotros nos ponemos a pelear entre nosotros, cada vez que nosotros comenzamos a oponernos, por ejemplo, a los planes de la iglesia, oponernos a la voluntad, hablando en el contexto de iglesia, cuando nos comenzamos a decir yo quiero hacer lo que a mí me da la gana y realmente si la junta decide esto o si algo se decidió, yo voy a hacer lo que yo quiero. Todas esas cosas, piensen bien, ¿verdad? Cuando andamos calumniando de otra persona, cuando andamos chismeando de otras personas, cuando andamos buscando cómo ver que la otra persona se mire mal, apuntar a los defectos, a las cosas malas que esa persona tiene. Cuando nosotros participamos de ese tipo de actividad, estamos haciendo el papel de Satanás. Y yo les digo así honestamente, me preocupa porque a veces Satanás ni tiene que actuar entre nosotros porque estamos nosotros ahí. Ve que cuando nosotros comenzamos a ver lo que el Antiguo Testamento dice de Satanás, nos presenta una figura tanto de un enemigo grande que se va a oponer a nosotros, pero también de lo que nosotros debemos de evitar para no terminar siendo conocido como un Satán. Y los ataques del diablo van a ser fuertes, porque fueron fuertes para David y cayó en pecado. Y David era el rey de Israel. Yo creo que nosotros reconocemos, por lo menos en lo que estamos leyendo del Antiguo Testamento, que sí, el enemigo es grande y es problemático y es el adversario y es el enemigo y es el oponente, es el que va contrario a nosotros. Y de repente vamos a sentir como que Satanás está teniendo gran éxito en nuestra vida porque todo viene y nos ataca de una u otra manera. Pero yo les quisiera recordar de esto, y esto es importante, y aquí es donde queremos terminar, que si nosotros estamos de parte de Dios, aunque eso significa que Satanás va a ser nuestro enemigo y vamos a ser atacados, pero eso también significa que estamos protegidos de este enemigo. Y yo les recuerdo las palabras de 1 de Juan capítulo 5, versículo 18, que va a ser nuestro último texto de esta noche. 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Y el texto dice, ahí está subrayado, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y noten, y el maligno no le toca. De nuevo, el que es nacido de Dios, el maligno
no le toca. Ante todo lo que pudiéramos decir de Satanás, yo creo que esto es tan importante. Tú tienes que recordar que Satanás no puede tocar tu vida. No es posible si es que tú eres protegido por Dios. Si estás de parte de Dios, Satanás no puede tocar la persona que tú eres. No puede afectarte de la manera que otras cosas tal vez, ¿verdad? A veces dejamos que nos afecten. No, Satanás no nos puede tocar. El maligno no te puede tocar si eres protegido por Dios. Tu vida eterna está segura en Cristo. Aun cuando Satanás nos hace la vida imposible, nos ataca y nos tienta y nos acusa de pecadores, tú estás bien en Cristo. La sangre de Cristo puede mucho más que las obras del adversario, de Satanás, del acusador de nuestras vidas. La sangre de Cristo es más grande para limpiarte de todas esas cosas y para protegerte de los ataques del enemigo. Y yo creo que esto se va a hacer mucho más claro en los estudios que vienen. Pero por lo tanto, hay que reconocer que el enemigo es fuerte. Hay que reconocer que él no es cualquier tipo de enemigo. Es adversario, es oponente, es contrario a nosotros, es calumniador, problemático en nuestras vidas. Pero también reconocemos que Dios es mayor que Satanás, es más fuerte que Satanás. Y creo que Jesús ya ha tenido la victoria sobre Satanás en la cruz. Eso es muy cierto. Así que, aunque hablamos de estas cosas, veremos el progreso. Aprendiendo del enemigo, después tenemos que, lógicamente, aprender del que ha vencido ese enemigo. Si nosotros nos mantenemos ahí al lado de Jesús, vamos a estar bien. Con esto, mis queridos hermanos, yo les voy a invitar a que por favor inclinen su rostro y vamos a terminar nuestro estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí y estudiar la palabra. Y en particular porque hemos analizado lo que la Biblia, lo que el Antiguo Testamento dicen acerca de Satán. Pero, aunque reconocemos que él es adversario, que él es oponente, que él es alguien que está en contra de nosotros, que no quiere que seamos limpios, que busca nuestro sufrimiento, nuestro dolor, hoy reconocemos de que tú eres más fuerte que Satanás. Pedimos que la visión de Zacarías se vuelva realidad en nuestras vidas, que cuando Satanás acuse, tú hables palabras divinas, fuertes, que se cumplen y le digas a él, Jehová te reprenda. Y que al fin de todo, nosotros podamos ser vestidos de vestimentas limpias. Y que Satanás no tenga nada para que acusarnos. Pero mientras tanto, ayúdanos a reconocer que el enemigo es fuerte y buscar tu fuerza para tener victoria sobre ese enemigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y ayúdanos a seguir buscando la victoria en ti, aun cuando el enemigo nos ataque. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, hemos terminado el estudio número 5 de esta noche. La segunda parte de este estudio viene en el próximo estudio que se va a llevar a cabo en 2 semanas si lo estás viendo en vivo. Pero de nuevo, estamos en un gran conflicto y es obvio, el enemigo es grande y va a ser un adversario en tu vida. Él va a buscar cómo incitar el pecado en tu vida, pero el maligno no te puede tocar si es que has nacido de Dios, si es que estás escondido en Dios, si es que Cristo Jesús está peleando de tu parte. Así que dejemos que Jesús pelee por nosotros, que Él sea nuestro capitán en este gran conflicto y ustedes verán que este Satán no tendrá victoria en tu vida. Que el Señor los bendiga y si Dios permite nos estamos viendo en el siguiente estudio, 2 semanas si lo está viendo en vivo, si no, la próxima es que usted lo mire, pero Dios te bendiga, feliz noche, sigamos la victoria de Cristo Jesús.